Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Condosoft. Yo soy Víctor, desarrollador de software en Condosoft, y hoy les voy a explicar el tema de Flexbots. Bueno, ¿y qué es Flexbots? Esta tecnología fue integrada en CSS3 para poder ayudar a los desarrolladores web a manejar de mejor manera el flujo de nuestra aplicación. ¿A qué me refiero? Las cajas flexibles o Flexbots nos ayudan a que, dependiendo en qué manera tenemos el espacio, se van a ir acomodando nuestros componentes o nuestros ítems dentro de nuestra pantalla. Vamos a poder acomodar su justificación, su alineado, qué tanto crecen o cómo se comportan en filas, en columnas. Todo esto es algunas de las cosas que nos permite hacer Flexbots, y a continuación veremos las bases de lo que es Flexbots. Y bueno, aquí vamos con el código ya. Como podrán ver, aquí tengo ya una base de HTML. Lo que hice fue que generé un div que tiene la clase container y otros 5 divs que tienen la clase child, y agregué una hoja de estilos y le puse unas propiedades para poder distinguirlos, y es acá, así se ven. Ocupan el 100% como todo elemento en bloque, ya que los divs por default tienen la propiedad display block. Esto es importante saberlo, es parte del modelo de cajas y es algo básico. Aquí en Condosoft tenemos un video que explica eso. En este momento no tocaremos ese tema. Bien, ahora, para que un elemento sea flexible tenemos que darle instrucción. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos que hacer esto: poner la propiedad display y le vamos a poner flex. Y a continuación este elemento ya es flexible. Como pueden ver, ya cambiaron las propiedades. Y no aplicamos a los childs, no aplicamos la propiedad flex, solamente lo aplicamos al contenedor. ¿Qué pasa? Que el elemento container, que es el que está conteniendo todo esto, está aplicando las propiedades Flexbots. Por default ya trae ciertas propiedades. Por ejemplo, la alineación es FlexStart, que a continuación les enseñaré cómo funciona. Aparte que la dirección de la flexibilidad es en fila, es Flex Direction Row por default. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos acomodar en columnas esto? Ya existe una propiedad para hacer eso. Flex Direction, y ponemos column, y ahora nuestros elementos se deben poner de nuevamente en columna. Como pueden ver, esto es algo que a veces cuesta un poco de trabajo hacer con otras tecnologías, pero con Flexbots es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa con la alineación? También podemos tener otras propiedades como column reverse, y podemos ordenar al revés nuestros elementos. Esto nos ayuda para la manera que queremos hacer que nuestra web se muestre. Además, que por ejemplo, si nosotros en cierto momento hacemos un cambio de columna o de fila, podemos revertirlo. Por ejemplo, si yo puse una propiedad que en una media query que me cambia a columna, y en cierto momento la quiero cambiar a otra vez a fila, le voy a poner de nuevo row, y lo que va a pasar es que se va a acomodar así. En el caso de que nosotros estuviéramos en columna y quisiéramos regresar a filas, igual tenemos la propiedad row reverse. Así como tenemos column reverse, tenemos row reverse. Bueno, ¿y qué pasa si nuestros elementos queremos que sigan en una sola línea, que nunca se bajen? O al revés, si queremos que siempre se bajen. Bueno, ahora veremos un ejemplo de eso. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro código tenemos definido solamente la propiedad displayFlex, y supongamos que nuestros elementos queremos que tengan el 50% de su contenedor como ancho. ¿Qué va a pasar? Como por default para Flex es en la propiedad wrap, es por default no wrap, lo que hace es que no los tumba. Si se dan cuenta, no llegan a ocupar el 50% que deberían ocupar, simplemente siguen en una fila. Entonces para eso existe Flex Wrap, y lo que hacemos es que le ponemos wrap, y como ven ya los va tumbando y tienen el 50% de ancho.
Esto es muy útil cuando queremos hacer listas de productos o ese tipo de cosas. Así hacemos que Flex funcione como nosotros queremos. Y por el contrario, si no quisiéramos que se tumbaran y que siguieran una sola línea, lo que va a hacer es que va a adaptar el tamaño de los hijos a la adecuación adecuados para que puedan entrar todos en una sola línea. Esto es algo por lo que se llama cajas flexibles. Es flexible y hace que todo el contenido se adapte según las reglas que hemos dado. Bueno, ¿y qué pasa con la justificación de los elementos y el alineado? Pues ahora se los voy a explicar. Para Flex también tenemos una propiedad que se llama Justify Content. ¿Y a qué nos ayuda esta propiedad? Es la manera en que de manera vertical se van a alinear los elementos. Se los voy a mostrar textualmente. Por ejemplo, por default la propiedad es Flex Start. Esta es la propiedad por default para todos los elementos flexibles. Como ven, la puse y no cambió nada porque estos todos están alineados así. Le quitamos el tamaño de esto y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que tuvieran un espacio entre ellos, por ejemplo, definimos un ancho a los elementos hijos de 10 píxeles. Como pueden ver, todos se van al inicio porque está en Flex Start. Pero si quisiéramos que hubiera espacio, por ejemplo, vamos a usar Space Around. ¿Qué va a hacer esta propiedad? Va a acomodar todos los elementos y va a dejar espacio alrededor de ellos. Los va a acomodar de manera que siempre haya espacio alrededor de ellos. En cambio, por ejemplo, si usáramos la propiedad Space Between, lo que va a hacer es que los va a acomodar dejando espacio entre ellos, pero sin espacios al principio y al final. Estas son diferentes maneras que podemos justificar. Igual si los quisiéramos poner hacia el final, también podemos utilizar la propiedad FlexEnd. Que hace esto, los acomoda todos hacia el final. Y esa es la manera que podemos ir justificando nuestro contenido. También existe otra propiedad que se llama Align Items. Y esta nos va a permitir acomodar nuestros elementos de manera vertical. Por ejemplo, nosotros tenemos que definir un alto en nuestra caja. Entonces vamos a hacer un alto de 50 píxeles y a los hijos le vamos a poner un alto de 10 píxeles y así va a ser un cuadrado. A ver qué pasa. Vamos a dar un poco más, 15 para que sea un cuadrado. Ahora sí, como pueden ver, están alineados hasta arriba. Esto porque la propiedad por default es Flex Start. Si nosotros quisiéramos que se alinearan hacia el final, le pondremos Flex End. ¿Y qué pasa? Se van hacia abajo. También podremos hacer que se alineen por la línea base, baseline, y se irán acomodándose a la base línea que tienen. En este caso es hasta arriba, que es por los números, o al centro. Se acomodarán hacia el centro. También existen otras como stretch, y si no tuviera un alto, en este caso así, se acomodará todo el tamaño. Y ya si quisiéramos que los números, por ejemplo, estuvieran alineados al centro, podríamos hacer este componente de aquí flexible y poner la propiedad Align Item Center, o con otra propiedad que se nos ocurra, pero preferentemente con Flexbox. ¿Y qué pasa con las propiedades Justify Content y Align Items cuando estamos en Flex Direction Column? Ahora lo veremos. Esto cambia. Ahora todas las propiedades funcionan pero de manera vertical. Por ejemplo, le quitamos el alto. ¿Cómo se muestran aquí? Ya vieron, en columna. ¿Por qué? ¿Y por qué está hacia acá? Porque está en alineación, está en Start, y en el justificado también está en Start, por eso está hacia acá. Pero por ejemplo, si yo pusiera aquí Center, miren lo que pasa ahora, se van hacia el centro. ¿Por qué? Porque ahora, como está en columna, la alineación es en este sentido, ya no es en este.
y la justificación deja de ser en este sentido y se vuelve en este. Es como si intercambiaran posiciones. Por ejemplo, ahora si yo le defino esto un alto a nuestro contenedor de 200 píxeles, van a quedar al principio, porque siguen estando en el justificado, sigue estando en set start. Si quisiera utilizar todo el espacio, podríamos poner, por ejemplo, space between, y se van a acomodar sobre todo el alto de este contenedor, que es su contenedor padre. Ahora, por ejemplo, también podemos jugar con ese alineado, por ejemplo, offset cent, y tengo todos los elementos con espacio entre ellos, con el justificado, y la alineación está hacia el final. Y esa es la manera en que cambia cuando estamos en columna y en fila. Miren ahora qué pasa si yo regreso a filas. Siguen siendo las mismas propiedades, pero ahora se acomodan de esta manera. Por eso el flex direction es importante saberlo manejar, para que así entendamos todas las demás propiedades. Es algo muy sencillo, pero algo muy fundamental. Esas son las propiedades que podemos aplicar a los contenedores. También los hijos en Flexbots también tienen propiedades que podemos aplicar. En el siguiente video les explicaré cómo aplicarlas y cómo utilizarlo todo en conjunto. Gracias por ver este video. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y darnos like.